A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy. Argentina Sociedad Anónima tiene el gusto y el honor de hacer este programa en la Academia Nacional de Ingeniería. ¿Cuántas obras que el país tiene pendientes históricamente? Porque estos temas están en algún lugar. ¿Hay algún proyecto para llevar esto adelante? ¿Qué es lo que el país debe hacer para concretar estas obras? ¿Qué obras debemos hacer? Y así es que nació este programa casi con un título llamado Infraestructura Siglo XXI, que unimos con nuestro Magnus allá del año 2000 llamado Infraestructura Siglo XX, donde se mostraron cuáles fueron las grandes obras de finales del siglo XX que Argentina fue capaz de hacer, y donde te preguntamos, Oscar, ¿qué es lo que debemos hacer los argentinos en materia de obras? Sí, justamente cuando la Cámara celebró uno de sus aniversarios, que los hace anualmente, obviamente. En este caso fue el 80. En el 80, me pidió por segunda vez que prologara el libro, que diferentemente del primero, que había mirado hacia el pasado, la grande obra de ingeniería, miraba hacia el futuro. Y tenía un inventario y un detalle muy importante de lo que pensaba la Cámara y sus asesores, porque fueron consultados muchos profesionales en esto, con respecto a las obras necesarias de infraestructura en la Argentina, en todos los órdenes, hasta el 2025. Y me pareció muy interesante la oportunidad que me dieron, porque mirando los distintos capítulos que estaban preparados en ese libro, uno tenía oportunidad de darse cuenta de la necesidad importante que tiene nuestro país en el tema infraestructura, tanto sea energía, hidráulica, controles de crecida, transporte, cualquier área que uno mire, tenemos realmente una necesidad muy importante que cumplir. Y este libro justamente tenía por objeto mostrar ese detalle con mucho énfasis y mucha rigurosidad. Así que fue un gusto prologar el libro, y justamente en esas palabras que incluimos en el prólogo mencionamos la importancia de las obras, y mencionamos también que además, como bien decían en algunos capítulos de las publicaciones, que era necesario inversiones, también era necesario mejorar la productividad, porque el costo argentino todavía es muy alto. Entonces, la productividad se logra con eficiencia, y la unión entre eficiencia e inversión es lo que permitiría un desarrollo sustentable. Vos allí inclusive hablas de público y privado, y un poco la definición es evitar los elefantes blancos, ¿no? Exactamente. Claro, evidentemente nosotros nos hemos movido pendularmente en nuestras políticas sucesivas entre inversiones fuertes del Estado e inversiones fuertes privadas. Y ambos extremos no son los ideales. Lo ideal es la mezcla de inversión pública-privada. Por eso hay hoy en el mundo una cantidad de proyectos que se llaman inversiones público-privadas, porque asocian al Estado con lo privado, que es lo que todavía nos falta a nosotros. Como dije, nos estuvimos moviendo sistemáticamente entre dos extremos. Y eso nos llevó a algunas falencias, algunas fallas programáticas. Juan, como director del museo, y acá vale un poco aquello de que si queremos saber hacia dónde vamos, también lo importante es saber de dónde venimos. Hoy en tu museo están referenciadas las 11 obras de finales de la mitad del siglo XX, donde la ingeniería argentina tuvo una participación notable y donde la decisión política de hacer estas obras existió. Exactamente. En el museo tuvimos la oportunidad de tener estas obras gracias a tu gentileza y tu accionar,
después de que se vio esa presentación en el año 2000 en el Centro de Ingenieros, en una selección que había participado el ingeniero Padín, Ferrari Bono, el ingeniero Ciancaglini, el ingeniero Charte, que era el presidente del Centro de Ingenieros, y así aparecieron esas 11 obras, que las voy a mencionar: complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, sistema satelital Nahuel, aeropuerto de Ezeiza, acueducto Lago Múster Comodoro Rivadavia, central hidroeléctrica Salto Grande, central nuclear de Atucha 1, río subterráneo Paitovil Lanús, establecimiento potabilizador Bernal, se llama General Belgrano este establecimiento, complejo El Chocón Cerros Colorados en el sistema del río Limay y túnel subfluvial de Hernán Darias. Esos cuadros los tenemos en el museo, como bien dijiste, el Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y cuando nos vino a visitar los alumnos de los colegios primarios, secundarios, este año pasado tuvimos hasta la oportunidad de que vinieran alumnos universitarios de Chile, de Paraguay, del Uruguay. Les mostramos, entre otros elementos que tiene el museo, estos cuadros que muestran grandes obras que hizo el país. Inclusive el hecho de destacar que la ingeniería argentina en sus distintas áreas, en sus distintos aspectos en el escenario, están en condiciones de llevar esto adelante, con lo cual digamos que las decisiones políticas no quedarían huérfanos de un apoyo técnico e intelectual. No, la facultad y toda la facultad de ingeniería tienen todos los años los que se van recibiendo y después pasan a tener poco a poco en las empresas o en el orden público actuaciones destacadas o jerarquías que van ocupando en algunos casos directores nacionales o ministros o directores de empresa o dueños de la empresa o los fundadores de empresas que van construyendo, participando de las obras que, como dijo acá el ingeniero Bardé, a veces son públicas, a veces son privadas, y ojalá un día podamos sumar todo como para que todavía tenga más fuerza. Oscar, retomo aquel tema de las aguas en Buenos Aires, en Santa Fe, y de proyectos que tienen 30 años o más y donde inclusive están hechos, digamos, los estudios para llevar esto adelante, y lo que falta, bueno, es la decisión política, ¿no? Sí, exactamente. Un tema de actualidad son las inundaciones, de larga data, sobre todo en nuestras llanuras, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, que cíclicamente tienen este tipo de problemas que se agravan porque justamente no se adecúan las obras de infraestructura necesarias. Es cierto que existen planes desarrollados hace ya años que tienen en cuenta estas situaciones y que realmente toman el conjunto del problema. A la luz de lo que ahora sabemos, y además con la experiencia adquirida, creo que lo importante sería reactualizar esos programas, ponerlos en vigencia y tomar justamente la decisión de llevarlo a cabo, porque indudablemente el problema se agrava con el tiempo y no tiene más remedio que agravarse, con el aumento de población, con el aumento de la erosión del suelo, con un montón de problemas, por supuesto el famoso tema del impacto ambiental y toda esta cuestión que casi diría que está de moda, porque cualquier cosa que pasa uno dice es el cambio climático. Bueno, es el cambio climático, pero somos nosotros también, que no hacemos las obras necesarias, porque sabemos que el clima a la larga va a concretar este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Juan, ¿cuál de las obras para vos son algunas de las obras predilectas de estas 11 obras que eligió el jurado de honor? Como ingeniero hidráulico, yo soy ingeniero hidráulico e ingeniero civil. La que más me gusta sería donde iba a trabajar cuando me recibí, que después vino uno de los golpes militares que tuvimos en el país y se frenó, y después arrancó otra vez, pero de otra manera, como era antes pública con agua y energía, y después pasó a ser de Hidronor, que se hizo igualmente muy bien, el Chocón y Cerros Colorados. Iba a ir a trabajar allá, y cuando presentamos los papeles, al poco tiempo esto quedó frenado, pero esa es la que más me gustaría. Pero en la que trabajé concretamente, en el estudio de suelos, era el supervisor, con el supervisor de algunos de los que estudiaron, por ejemplo, Moreto Bolognese, que habían sido profesores míos. En el caso del ingeniero Moreto, muy famoso, muy importante, él había sido el que me tomó la última materia cuando me recibí, y yo después lo tuve, la vuelta de la vida, lo tuve que supervisar en Zárate-Brazo Largo. Una obra gigantesca, que es un complejo ferrovial porque permite el paso de la parte vehicular de transporte de ómnibus con camiones, de autos y de tren también, que en un principio no se iba a hacer con el tren, pero después el general de Marchi, que era
el presidente de la parte de ferrocarriles, fue el que insistió y se logró que tuviera también, que es el ferrocarril Urquiza. Con lo cual está toda la Mesopotamia unida a través del puente a la ciudad de Buenos Aires, que es donde está la terminal ahí en Federico Lacroze. Uno de los temas que a veces uno piensa de las academias es que están como cristalizadas, no es el caso en particular de la academia que presidís, Oscar, y es que ustedes a través de los institutos elaboran permanentemente documentos, algunos de los cuales tienen larga data. Es cierto, la creación de los institutos data de los últimos 10 años y justamente tiene como objetivo incorporar una masa mayor que la que permite el estatuto académico, que limita el total de titulares a 40, incorporando profesionales expertos en cada disciplina, no académicos, pero casi con el mismo rango. Y entonces tenemos el Instituto de Energía, el de Transporte, el de Estructuras y el de Medio Ambiente últimamente creado. Y bueno, estos institutos han desarrollado una tarea muy interesante, generando documentos que entendemos que de utilidad para la sociedad. Entre otros, el de energía fue uno de los primeros en mencionar e inventariar el recurso de vaca muerta. Es decir, la Argentina, después de China y Estados Unidos, tiene la reserva más grande mundial de gas en ese lugar. Y realmente es un recurso potencial increíble y que nos permitiría, en el caso de desarrollarlo como corresponde, volver al autoabastecimiento y una serie de cosas que hemos perdido en energía, ¿no? Así que, si te parece, hacemos acá la pausa, vamos a quienes auspicien la línea editorial y seguimos esta charla aquí en la Academia Nacional de Ingeniería con su presidente, ingeniero obviamente, Oscar Bardé, y el director del Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, el ingeniero Juan José Salaver. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría, estamos cerca. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, galería de arte, ambientaciones, muebles, www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear, 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad. Juan, has tenido experiencia en muchas de estas obras, inclusive el ingeniero Bardé dice que trabajó en todas ellas. ¿Qué decisión ves vos, estudiando esto, que debe tomar las administraciones respecto de este tema? Recuerdo siempre que alguna vez cuando yo estaba había hablado que quería que se electrificara el ferrocarril Roca, yo que vivo en Banfield, eligió Pedernera, que era miembro del director, y me dijo, no, dice, no hay que hacer nada por acá, hay que hacer en el interior del país. Y tenía mucha razón. Es más, creo que habría que tener un plan a largo plazo, 20, 30, 50 años por delante, que fuera repoblar el interior y desactivar Buenos Aires. Para eso una de las cosas fundamentales es el ferrocarril, con el Plan Belgrano, por ejemplo, y otros más
como alguna vez que cuando Perón nacionalizó todo y se tenía poder para hacer lo que se decidía por el gobierno, haber hecho el transpatagónico de San Antonio Oeste hasta, no en un plan quinquenal, un plan a lo mejor hubiera sido 15 años, San Antonio Oeste hasta Río Gallegos, pero bueno, eso quedará, no sé, o por ejemplo unir lugares como Posadas con Corrientes, el puente ferroviario, que son de distintas trochas entre Corrientes y Resistencia, unir Resistencia con Formosa, que se formarían cuadriláteros, con lo cual tendrían una mejor conexión o coordinación de movimiento ferroviario entre distintos sectores. Oscar, un tema interesante es que en los discursos tanto del presidente como de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se tocó el tema este que estamos dando ahora pública. El presidente dijo aguas y cloacas para todo el mundo, la gobernadora dijo la cuenca del Salado, la palabra infraestructura estuvo presente. Entonces es como que hay una decisión política de llevar adelante estos temas, ¿no? Sí, particularmente en el área de saneamiento creo que es donde más se han concretado o se están concretando este tipo de planes. Por ejemplo, AISA está llevando a cabo unas obras de saneamiento muy grandes en el área metropolitana, que se llama Plan Riachuelo, que incluye 3 grandes obras: el colector de margen izquierda de Riachuelo, la planta de tratamiento de Docsud y el emisario de efluentes, que penetraría con un túnel 12 kilómetros en el Río de la Plata. Todas esas obras están en marcha en la actualidad y AISA tiene otras, con lo cual pienso que ese tema es el que está más desarrollado realmente. Con respecto al tema de inundaciones, creo que ahí todavía está faltando un poco más de, por lo menos de clarificación en el ordenamiento, porque hay mucho trabajo hecho, pero no hemos visto todavía grandes obras realizándose, ¿no? O obras importantes. Juan, vos comentabas en un momento dado, antes de comenzar este diálogo, en la época en que había empresas como Agua Energía, Hidronor, estamos hablando de lo público, y recién hablábamos de lo privado. ¿Cómo lograr conjugar esto? Bueno, yo creo que lo ideal sería tener una gran comunicación, una gran aceptación de la otra parte y trabajar en forma muy coordinada entre la parte pública y la privada, y con la mejor buena voluntad de ambas partes, escuchando los comentarios, las decisiones, los intereses de cada parte y tratar de aunarlos como para que se pueda lograr ese fin primordial que sería hacer la obra para todos. Una de las cosas que tuve intención al encontrarlos tanto a Juan como Oscar es volver a repetir este año, pensando no mirando el espejo retrovisor, sino mirando a través del parabrisas, no lo que hicimos, sino lo que debemos hacer. Sí, justamente lo que decíamos antes de estar en el aire, la cuestión desde mi punto de vista es que más que identificar una obra, hay que identificar áreas. Entonces, por ejemplo, en el área de energía necesitamos recuperar el autoabastecimiento. Y ahí hay que desarrollar la hidroelectricidad, la energía nuclear, en la cual estamos tan capacitados, la energía térmica con el recurso de vaca muerta y varios más. En el área de infraestructura, lo que mencionó Juan, yo lo comparto totalmente con respecto a los ferrocarriles. Los ferrocarriles es un vínculo de unión formidable para el desarrollo, porque además de generar la obra, genera la unión entre comunidades regionales, que es lo que se ha venido deteriorando en los últimos años, ¿no? Con el decaimiento que ha sufrido la red ferroviaria, ni hablar de la red caminera, la red vial, donde una cuestión vital que tenemos que mejorar es la seguridad vial. Y la seguridad vial no solo se hace con grandes obras, sino con una cultura general y con un proyecto que tenga muy en cuenta la seguridad vial, en la que nosotros hacemos mucho hincapié, porque hay obras actualmente proyectadas que no tienen las condiciones de seguridad deseables. ¿Por qué? Bueno, justamente es ahí donde nosotros podemos de algún modo aportar nuestra experiencia y nuestra capacidad. Y lo mismo se puede decir en saneamiento y se puede decir en otro lado. Por eso yo diría que quizá en cada área de estas que hemos vinculado podríamos elegir 2 o 3 como emblemáticas para puntualizarlo, pero siempre con la idea de que esto es un contexto, no un individuo.
Sí, 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 lo importante es, digamos, quién es el referente, donde uno dice a quién ir a golpear la puerta, ¿no? Exactamente. Vos un tema, Juan, que comentabas cuando se entregaron los Magnus allá por el año 2000 a la infraestructura, era Argentina un país con capacidad para construir centrales nucleares, para construir centrales de recepción satelital. Esto es la avanzada que Argentina tiene y que siempre queda como interrumpida, ¿no? Bueno, en algunos casos no es cierto, pero también hay casos como por ejemplo con INVAP, esa empresa que es mixta, estatal-privada, y que ha, por ejemplo, diseñado proyectos para, por ejemplo, Australia, ganando licitaciones internacionales con empresas de Alemania o de Francia, con lo cual a nivel internacional lo superaron. Pero a veces no es tan fácil, siempre hay algún inconveniente, a veces económico, a veces decisiones políticas que hay algunos que los puedan sentir afectarse, pero entiendo que con la mejor buena voluntad que podamos poner de todas las partes se pueden hacer las obras. La capacidad técnica está. Acá la academia, acá con Eligio Bardé y demás colegas pueden hacer proyectos que incluso tienen valor internacional. Algunas de estas obras que se mencionó en aquel momento, por ejemplo Salto Grande, nos permitió unirnos con el Uruguay a través de la presa, del aprovechamiento hidroeléctrico, de control de inundaciones, de la vinculación vial por arriba del puente, en el coronamiento, incluso ferroviario, no se está aprovechando por otras cuestiones así de la política ferroviaria, pero la vinculación física existe. Y faltaría terminar la esclusa de navegación que está para poder tener una navegación fluida a través del río Uruguay. Estabas hablando de referencias. ¿Hay 11 puertas a las cuales ir a golpear para 11 grandes temas argentinos? Sí, yo creo que sí, que se pueden individualizar. Por ejemplo, en el área de saneamiento, sin duda, la referente es AISA, con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, donde hay gente muy capacitada actualmente. Está el ingeniero Berecia Artúa, de secretario, el presidente José Luis Inglese, y no es casualidad que lo diga, porque, a ver, una cuestión importante es que este tipo de instituciones o reparticiones tengan conducción de ingeniería, de ingenieros. Es decir, el ingeniero tiene que recuperar la gestión, que la ha perdido. Porque hay otras instituciones que están manejadas quizá con otro ángulo. Bueno, hoy tenemos un presidente ingeniero, al cual hemos entrevistado y nos atendió muy bien en función de la academia en mayo del año pasado, y donde le hemos tenido la oportunidad de decirle todo esto. Obviamente él lo comparte por su actividad profesional, pero me parece que todavía está haciendo falta más involucrarse en la gestión directa de estas instituciones. Como instituciones, evidentemente se pueden individualizar el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, la CONAE, fácilmente identificables instituciones que realmente tienen una larga tradición, pero que tienen que recuperar, en nuestra opinión, y eso a algunos funcionarios puede que no les guste tanto, la gestión del ingeniero, ¿no? Juan, te quiero agradecer que hayas traído hoy a esta reunión el Magnus que donó la viuda del ingeniero Quillalt, que lo recibió en nombre de la Comisión de Energía Atómica por haber hecho Atucha 1 y que de alguna manera es un punto de referencia, ¿no? Sí, tuvo ese gesto que nos agradó, que hace que en el museo lo estemos exhibiendo, y que el ingeniero Quillalt, también como dijo hoy el ingeniero Bardé, era también miembro acá de la Academia Nacional de Ingeniería, uno de los impulsores de la energía atómica y el que propuso también la construcción de la primera central atómica, Atucha 1. Y ¿qué podría decir? Que nosotros lo tenemos ahí, los chiquitos a veces preguntan, tienen la forma de lo que ahora la gente conoce por la televisión mucho más tal vez, que es el Oscar de la Academia de Hollywood de cine, pero para el caso nuestro es el reconocimiento a la trayectoria ingenieril o de la obra, tanto sea de los constructores, de los ingenieros en forma individual o profesionales, como de las empresas constructoras. Oscar, bueno, como cierre, quedamos mancomunados en esto, en definir la infraestructura siglo XXI, ustedes la eligen y nosotros trataremos de hacer como con la infraestructura siglo XX, mostrarla para que se sepa que aquello que decimos que una Argentina mejor es posible, en verdad lo es, ¿no? Claro que sí, indudablemente. Tenemos que seguir bregando por una meta que merecemos alcanzar, que es un desarrollo sostenible. Gracias por el apoyo de la Academia a esta iniciativa entonces, de la que ya son parte. Al contrario.
Juan, y bueno, me dijiste que cuando esto salga me comprometés a que nuevamente las 11 obras de Marras estén nuevamente en el museo. Están. Las nuevas. Las nuevas, por supuesto. Esperamos que tenerlas pronto y poder exhibirlas para que lo conozcan los alumnos que nos visitan, los alumnos y los profesionales. Les agradezco a ambos la cortesía, la amabilidad y a ustedes, bueno, el hecho de que sigan esta línea editorial que tenemos, donde hablamos de complementaciones y no de controversias, donde hablamos de política de Estado y no de administraciones, donde hablamos de la Argentina, ese ámbito que compartimos y que obviamente tenemos la obligación de mejorar, jerarquizar y brindarle un salto de escala. Como dice la Constitución, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Gracias y hasta el próximo encuentro. Muy amables.